Luija, Ujú. ¿sabes sabes que a mis alumnos el español se les está dando de maravilla? ¿Sabes que estudian tanto como los tuyos? Eso es. Si estudian tanto como los míos es porque van a aprender español, pero muy bien. Ujú. Además, tanto los tuyos como los míos lo están haciendo muy bien, Juan. Son una maravilla. Así que os animamos a que sigáis así. ¡Ánimo! ¡Vamos ya! Clase 30. 30 ya. Welcome to... 30 clases. Yeah. If you are with us from the lesson 1 and you are here, we really love you. For sure. We love you because your support is our strength. Yeah. Okay? And we are sure that now you speak a lot of Spanish. Yeah. Okay, Juan, I can't Bueno. wait to start this class. Yeah. What we do normally to solve the double meaning, right? Yes, as usual. Bueno, pues Let's remind them the last sentence. remind them and remind me. Yeah. Okay, the sentence is, those thieves only steal adapters, Juan. What's the word? Solo adapters. Okay, I think in Spanish we say esos ladrones solo roban ladrones, adapters. Okay, vale. Un ladrón is a thief, eso lo sabemos, ¿vale? Y después también llamamos this multiple plug that you put and you have 5 or 3 different plugs is called un ladrón. Yeah, we call it un Llamamos. ladrón, like a thief. No sé por qué. Bueno, because it's stealing the other plug, o sea, encima de la tele, decimos ladrón. Yeah. So yeah, it's a plug with like 3 or 4 plugs. Bien. Entonces, Juan, la frase bien dicha, ¿cómo es? Esos ladrones solo roban ladrones. Muy buena. Well, today we are going to learn a new structure, okay, that is, ¿cómo dirías, Juan, en español? I jump as high as a kangaroo, por ejemplo. Salto tanto como un canguro. Tanto como. Tanto como. As As lo que much sea, as much as or as many. Tengo tantos relojes como tú. I have as many watches as you. Yeah, this is a good example for that. Fumas tanto como ella, okay? You smoke as much as her, but you can say fumas tantos cigarros como ella. In that case, You it's smoke countable. as many cigarettes as Yeah, her. so Anda. but today we just gonna see tanto. Tanto como. Vale, entonces vamos a empezar. Trabajo tanto como él. I work as much as him, so you have to pay me the same. So, bueno, this one, fumas tanto como ella. You yeah. smoke as much as he, as her. Vale. Él no habla tanto como yo. So he doesn't talk as much as me. You're like a parrot, Yeah, man. speak too much. Ok. No estudiamos tanto como ellos. We don't study as much as them. And we should. We should. Tiene la culpa tanto él como ella. Los he visto. He is as guilty as her. Que los he visto, ¿eh? Yeah. Bien. Tenéis que venir tanto tú como él. You have to come, both you and him. Yes. Tanto tú como él. Tanto tú como él. Bien. Nos gusta tanto como a vosotros. Yeah, we like it as much as you do. Ellos son buenos chavales, tanto el uno como el otro. They are really good guys, both of them. Yes. Yeah, both of them both, is fine. Both. Okay. And now, Juan, we are going to learn just tanto. Okay, in this case only tanto. Sí, solo. Tanto. Por ejemplo, como decimos, no bebáis tanto. Don't drink that much. Ok, Dice. that much, por ejemplo. ¿Por qué gritan tanto? Why do they shout so much? Or, So yeah, much. so Yo creo much. que so much in this case. Ok. It could be that much or so much. Ok. Ella ya no viene por aquí tanto, o ya no viene tanto por aquí. She doesn't come as much as she used to. Oh, qué pena. Ya no me gusta tanto, ¿eh? I don't like it that much anymore. Ya. Me gusta tanto que solo pienso en ello, ¿eh?
I like it so much that I can't stop thinking about it. Juan, get rid of it. It's the only thing. Yes, take it out of your head. ¿Por qué te enfadas tanto con él? A ver, Why you get so angry with him? he's a good guy, Juan. Joder, macho. No puedes dormir tanto. You can't sleep for that long. Y tampoco puedes comer tanto. And you can't eat that much. You're gonna get huge. You're gonna get... como decimos, te estás poniendo fuerte. Te estás poniendo fuerte. ¿Cómo? ¿O cómo? Oye, Luija, Sí. ¿tú cómo comes? ¿Qué como? Pues yo como tú. A ver, dime tú cómo comes. Yo como todo el mundo, sin masticar. ¿Cómo? Bueno, ¿qué es esto? Vamos a ver cuándo, when, cómo comes with the accent of tilde o cómo sin tilde. Vale, cómo con tilde, Juan, es la partícula interrogativa, como how. How es. do you eat? ¿Cómo Por comes? ejemplo. Ahora, cómo sin tilde es yo como. I eat. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería la primera frase? La de ¿cómo comes? How do you eat? Ujú. ¿Cómo comes? Y activo. ¿Que cómo como yo? And You mean, how would you or say that in English? Ese o you mean how I eat, más o menos. You mean how I eat, que como yo. So I eat like you. I eat like you, como tú. We are comparative. So tell me how you eat. A ver, dime cómo comes tú. Pues yo como todo el mundo. I eat like everybody else. Without chewing. Chewing. And this is Sin masticar. ¿Cómo? What? Say what? This como es un poco sorprendente. ¿Cómo? Say what? It's like sorry. O o sorry. excuse Sí, me, pero o- el say what dicen ¿cómo? Bueno, digamos que sería como really. Oh, really? Mhm. Correct. So Okay. you know now the difference. That was a good one. Vocabulario. Bueno, ya estamos de nuevo, once again, en la sección de vocabulario. Hoy vamos a ver... I need to know You more wanna- vocabulary, You Juan. want to know more words? Yes. Okay, we are going to keep talking about professions. Más profesiones. Mhm. Okay, we Trabajos. saw some of them several classes ago. So today more professions. Vale. Let's begin with the first one. Juan, el señor que está vendiendo pescado en el mercado, ¿cómo se dice? Pescadero. Y este que va con la caña ahí, pesca, Ese ya es un pescador. Ajá. Ahí hay una diferencia. pescadero, the seller, the, ¿cómo se dice? The Fishmonger. fishmonger. And the fisherman es el pescador. Okay. Vale. Then, Juan, someone who is selling fruit. Okay, we call that person frutero. And that shop, frutería. Okay, we have a man frutero and a woman frutera, igual que pescadero, pescadera, ¿vale? Después tenemos, Juan, de butchers, the one who's selling meat, El carnicero. carnicero El que vende carne. o carnicera. También, claro. Okay, vale, then we have the baker, Juan. The baker es el panadero, el pastelero. Sí, también pastelero, panadero, okay? So, we love bread in Spain. Pan is something... I mean, yeah, we eat bread every day. Don't forget, yeah? This is Yeah. Spain. And if there is sauce in the plate, dip the bread. Tienes que Don't mojar el waste it, pan. man. Siempre decimos moja el pan. Yeah, Es moja como el pan. wet the bread. Yeah, because that's what it is Juan, for. I'm hungry. Stop, please. Okay, how do you say bus driver, Juan? Bueno, conductor de autobús. Conductor. Conductor es un driver, es a driver. Entonces de autobús, pues conductor de autobús. Another false friends, conductor. Watch out. Vale, then farmer, Juan. Granjero. Un granjero o una granjera. Sí. Would you like to be a farmer, Juan? ¿Te gustaría ser un granjero? I wouldn't mind. I think it's a nice life. Yeah. I would like to live in the nature, so we'll see. Let's see. Okay. Now we have taxi driver, Juan.
Taxi driver, el conductor de taxi. Pero bueno, comúnmente sí, claro. decimos El nombre habitual es taxista. taxista. Es un taxista. Sí. Es lo que más usamos, taxista. Vale, después tenemos, Juan, sweepers. Sweepers, barrenderos, los que barren las calles. Correcto, o barrenderas, ¿vale? And then we have this guy that works on electricity, que viene a casa a arreglarte la bombilla y todo esto. Pues en este caso sería un electricista. Electricista. Un poco difícil esa palabra, intentar decirla despacio. Electricista. ¿Ok? Muy bien, Juan, gracias por tu vocabulario. Muchas gracias, nos vemos. Aprendamos fonética española. Bueno, amigos, today un nuevo fonema, un nuevo sonido. Es un fonema muy diferente al inglés. En inglés we have la letra X, and is excuse me. En español la letra X, la llamamos X, is not as strong as in English. Nosotros es difícil que digamos taxi, decimos más bien un taxi, casi como una S. We will just remark it a bit, taxi, un taxi. Taxi, por ejemplo, tenemos una región en España que es Extremadura, pero decimos Extremadura normalmente. Yo soy extremeño, no dicen extremeño. Yeah. Me, I don't pronounce the X. I don't pronounce the X in that case. I would say Extremadura. Okay, if you say Extremadura, it's fine. Yeah. This is the real one, but in Spanish we are lazy with the X. Yeah, and don't hurt your throat. So, you can hear these words that come with X like an S, okay? Xilófono. El xilófono es un instrumento musical. Cling, cling, cling. Taxi. Voy a llamar a un taxi que llego tarde al aeropuerto. Expediente. En tu trabajo tienes que tener un buen expediente. Excavadora. Trabajo en la obra. Tengo una excavadora. Oxidado. No me des ese coche, que está oxidado. Boxeador. Cuando era joven fui boxeador. Me partieron la tocha. Xenón. Ok, mi coche no tiene luces de xenón. Son halógenas. Boxear. A los canguros les encanta boxear. Axila. Yo nunca digo axila, yo digo sobaco. Mi ex. Me he topado con mi ex. Just, doble sentido. Bueno, amigos, sabéis lo que llega, ¿no? Bueno, eso, por supuesto que lo sabéis. Doble sentido. Muy bien. Una frase más. Vamos a ir a por ello, Juan. No vamos a Let's go esperar más. straight to the point. Correct. Vamos al grano, como decimos en español, ¿vale? Vamos al grano. Bien. La frase es I studied history, so don't tell me that story. Yeah. I don't believe it, Okay, so this one It's easy. is nothing for you, yeah? So write it in the comments. We want to see your comments. Okay? Spanish de la calle. Oye, Juan, me tienes preocupado, ¿eh? Really? Últimamente te veo que te estás yendo por el mal camino, o tus amigos te están llevando por el mal camino, Juan. No me digas. Sí, ten mucho cuidado porque tú sabes que hay un refrán en español que dice dime con quién andas y te diré quién eres. Tienes razón. Y tienes sé razón. con quién te juntas. Tienes razón. Estos amigos son unos liantes. Me voy a quedar en casa estudiando. Mejor, mejor. Bueno,
esta frase, dime con quién andas y te diré quién eres, la traducción literal sería tell me Who you hang with, or who you hang out with, and I'll tell you who you are. Exacto. In English is, ¿cómo era? A man is known by the company he keeps. So that's the equivalent. Yeah, Okay? so dime con quién andas y te diré quién eres. Very popular. Very popular. Saying in Spain. Correct. Okay, friends, Is amigos. this the end? Esto es el final de la Oh. clase, ¿eh? Esto fue el tiempo vuela cuando estamos pasándolo bien. I'm not happy. I wanna continue. Bueno, don't worry, Juan. We can record class 31, second half part of this beginner level, and we'll keep on teaching them, okay? Don't keep worry, on teaching Juan, them. don't worry. Yeah, we won't stop teaching you. Yeah, we won't let you down. So, keep in touch with us, See you soon. following us, and take care. Exactly. Tell your friends to follow us. Yeah. Bye. Bye.